Buenas noches, queridos hermanos, qué bueno poder volvernos a encontrar a través de la pantalla. Le doy la bienvenida a esta segunda sesión de la serie que hemos comenzado, Conozcamos a Dios. En esta serie estaremos tratando de responder a las preguntas que la gente normalmente se hace muchas veces en su interior y algunas veces se atreve a expresarlas. Y entre esas preguntas obviamente está la pregunta de que si Dios existe. Si existe, ¿quién es? ¿Será posible que podamos conocerlo? ¿Cómo es Dios? ¿Qué es lo que Dios hace? Y preguntas así que muchas veces nos hacemos interiormente, pero que no expresamos, o a veces tenemos el temor de no saber responder a ese tipo de preguntas. La semana pasada estuvimos dando apenas una introducción del concepto de Dios y habíamos hablado de las ideas de grandes pensadores del pasado como Aristóteles, como Platón, y habíamos hablado de la importancia de tener el concepto correcto de Dios. Habíamos hablado de definición, aunque dijimos que ninguna definición va a ser totalmente completa. Ninguna va a ser totalmente perfecta, porque pues somos imperfectos y no podemos hacer algo imperfecto. Pero eso nos dio la pauta para hacernos la pregunta que vamos a tratar de contestar esta noche. ¿Existe Dios? Bueno, la Biblia categóricamente da una respuesta, pero aún si no creyeras en la Biblia, en esta noche vamos a tratar de pensar filosóficamente y llegar a esa respuesta de si existe o no existe Dios. Pero antes de eso, quisiera leerte un pasaje de la Escritura que refleja la situación espiritual de este tiempo. Y aunque esto fue escrito hace más de 3,000 años, todavía viene a describir la condición del hombre en este tiempo. El Salmo 14 dice de esta manera: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. Y por lo tanto, no quisieran enfrentar a un Dios justo y perfecto. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan al Señor. Increíble que estas palabras fueron dichas, como dije, hace más de 3,000 años por David, y ya él estaba viendo la reacción de muchos que en su maldad prefieren negar la existencia de Dios para no enfrentar un juicio de ese Dios. Cuando hablamos de la pregunta, ¿existe Dios?, viene a nuestra mente las palabras del famoso filósofo Federico Nietzsche, allá en Alemania, en lo que conocemos como la era de la Iluminación, 1882 aproximadamente. Y Nietzsche escribió un libro que él tituló Así ha dicho Zaratustra. Ahora, si tú sabes, Zaratustra es uno de los dioses de los hindúes, y en ese libro hay una sección donde Nietzsche sale con esta idea de que Dios está muerto, que Dios ya no existe. Y hay una porción titulada El loco o el hombre fuera de su mente. Y en esa sección Nietzsche describe a un loco que anda buscando a Dios. Y dice que el hombre va corriendo por el mercado y va gritando, ando buscando a Dios, ando buscando a Dios. Y al escuchar esas palabras la gente se queda sorprendida
pero nadie le toma en serio. El hombre dice, ¿será que se fue de viaje por el océano? ¿Será que se perdió como se pierde un niño? ¿O será que tiene miedo de nosotros, los que no creemos, y se está escondiendo? Y la gente empieza a carcajearse de las palabras del loco. Y el hombre, frustrado, agarra una linterna que llevaba en sus manos, la arroja y la quiebra contra el piso y empieza a gritar, Dios está muerto, Dios está muerto. Y nosotros lo hemos matado, tú y yo. Y desde entonces surgió esa idea de que Dios está muerto. Pero qué irónico, ¿no? Qué tonto hasta cierto punto que este hombre está describiendo a que nosotros matamos a Dios. Pero ¿cómo podemos nosotros matar al creador de la vida? Ninguno. Y la Biblia lo describe muy bien cuando dice que aunque conocieron a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron necios en sus razonamientos y en su necio corazón fueron entenebrecidos, creyéndose ser sabios, se hicieron necios. Entonces la pregunta de esta mañana, de esta noche, es que si Dios existe. Como puedes ver en la pantalla, eso es lo que hemos tratado de representar ahí y hemos usado el Salmo 14:1. Este verso de Romanos que puedes ver en la pantalla es muy importante, porque ahí de antemano está dando a entender la existencia de Dios. Aunque conocían a Dios, ¿cómo iban a conocer a un Dios que no existe? Entonces aquí de antemano está diciendo, conocían al Dios existente. El problema es que ellos decidieron no honrarle, no le reconocieron como a Dios, sino que en su mente finita e imperfecta prefirieron creer que no hay Dios. Profesando ser sabios, dice, se hicieron necios. Quizás en alguna ocasión ya hayas escuchado una canción de un grupo australiano, creo que se llama The Newsboys. The Newsboys expresaron muy bien la idea de Dios en una canción cuando dice, y esta es una respuesta a esa posición de que Dios está muerto. Y en la canción dice, My God is not dead. He's surely alive. Mi Dios no está muerto, está ciertamente vivo. He's living on the inside, roaring like a lion. Él vive dentro de nosotros y ruge como un león. Eso no cambia la idea o la realidad de que vivimos en un tiempo en que la existencia de Dios es rechazada, principalmente porque el hombre no quiere someterse a los valores morales absolutos de Dios, no se quiere someter a sus reglamentos, mandamientos, no quieren darle cuentas a Dios, sino que quieren vivir, según ellos, en libertad, haciendo lo que se les antoja, sin tener en cuenta que un día van a tener que dar cuenta de eso. Ahora, ¿será que realmente para ellos no hay un Dios? Bueno, al rechazar la idea de Dios, ellos se han formado un Dios, al igual que Israel cuando rechazó a Dios y se hizo de sus ídolos. En este caso, el hombre, el humanismo, ha llegado a ser su propio Dios. Dice el Salmo 10, el cual tengo aquí en la pantalla, que los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios,
porque les parece o piensan que Dios está muerto. Y aunque mucha gente no lo expresa, para ellos Dios está muerto. Dios no ocupa ningún lugar en sus vidas. No es parte central de sus vidas. Como decía el domingo, el pueblo de Israel clamaba ser pueblo de Dios, pero Dios no era parte de su vida, no había temor de Dios. Entonces, ¿existe Dios? Sí existe. ¿Quiénes lo niegan? Bueno, el Salmo dijo, los necios. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Y esa palabra necio quiere decir inmoral. Los que viven en inmoralidad o en pecado no quieren reconocer a Dios. Ahora, desde el punto de vista filosófico o teológico, ¿quiénes son los que rechazan su existencia? Bueno, primero que todo, los muy bien conocidos ateos. Ateos. La palabra ateo es la combinación de una preposición que niega, la preposición a, sin, y teos, que en el griego es Dios. Entonces la palabra los ateos está describiendo a los sin Dios, los que piensan que Dios no existe. Entre esos ateos tenemos lo que llamamos los ateos teóricos, aquellos que creen y abiertamente declaran que no hay Dios. A eso se refería este Salmo 14 cuando dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Pero por qué? Bueno, la misma Biblia da una respuesta. La Biblia dice en el Salmo 10:4, el impío, ese que acaba de escribir allá, en la altivez de su rostro, no busca a Dios. Y todo en su pensamiento es, Dios no existe, no hay Dios. Entonces se ha creído esa mentira que él mismo se ha formado de que Dios no existe. Ahora, cuando hablamos de estos ateos teóricos, la realidad es de que hay muy pocas personas en este mundo que son ateos teóricos. Y la mayoría de los que lo son aquellos que se consideran a sí mismos educados, informados. Pues yo diría que si fueron educados en la escuela de Satanás, porque Satanás es el que quiere negar la existencia de Dios. De acuerdo a la famosa Enciclopedia Británica y una encuesta de esta organización llamada Pew Research, solamente el 2% en el mundo no creen en Dios. Y en Estados Unidos, el 3.1% de la población clama ser atea. O sea que 98% de la población del mundo sí cree que existe Dios. Y 97% en los Estados Unidos creen que existe Dios. Y ese 2% o 3% está describiendo a estos impíos que todo su pensamiento es, no hay Dios. Por el otro lado, tenemos algunos que son conocidos como los ateos prácticos. ¿Okay? A los ateos prácticos son aquellos que dicen creer en la existencia de Dios, pero que viven como que si Dios no existiera. En otras palabras, no les hace ninguna diferencia. El apóstol Santiago, en su epístola, él describe a este tipo de personas y los asemeja a los demonios. Porque dice Santiago, tú crees que Dios es uno, haces bien. Los demonios creen también, pero tiemblan. Entonces no hay diferencia entre el que dice sí existe Dios, pero no vive de acuerdo a lo que Dios dice, y los demonios. ¿Okay? Dando por hecho
que ni aún los demonios pueden negar la existencia de Dios. Por lo tanto, no hay diferencia entre ellos. Ahora, hay otro grupo que también rechaza la existencia de Dios, y esos son los agnósticos. Primero los ateos, después los agnósticos. Y la palabra agnóstico, al igual que la anterior, lleva la preposición a, que quiere decir sin. Y gnosis quiere decir conocimiento. Entonces los agnósticos están refiriéndose a aquellos que dicen no tenemos el conocimiento para saber si hay Dios. Agnóstico es alguien que clama que la existencia de la causa principal, como dijo Aristóteles, o Dios, o como Dios, y la naturaleza esencial de las cosas son desconocidas y son no conocibles. En otras palabras, no las podemos conocer, y claman que el conocimiento humano está limitado a la experiencia. ¿Qué están diciendo con eso? Están diciendo, no podemos saber si existe Dios. Ese es un conocimiento demasiado alto para el hombre. No podemos estar seguros. Lo irónico de esto es que cómo los que se consideran agnósticos pueden estar seguros de esto que están diciendo, si ellos mismos están diciendo que son cosas desconocidas y no conocibles y no podemos estar seguros. ¿Cómo pueden estar seguros de que su proposición es verdadera? Esa es una contradicción. No podemos saber. ¿Cómo sabes que no puedes saber? Y ahí no saben qué responder. Se dice que el número de agnósticos en el mundo anda ahí por el 13%. Entonces, 13% de la población mundial dice, no sabemos si hay Dios. 2% dice, no hay Dios. Ahora, los agnósticos por lo menos dejan la puerta abierta de puede que sí, puede que no. ¿Okay? Ahora, esos son los que rotundamente niegan la existencia de Dios. Pero hay otros que no la niegan, pero que están confundidos acerca de Dios. Están confundidos en la respuesta a la pregunta, ¿existe Dios? Sus creencias acerca de el concepto que tienen de Dios casi siempre va en contradicción a lo que la Biblia dice acerca de Dios. ¿Quiénes son estos? Bueno, los que la niegan, ateos y agnósticos, los que dicen sí existe Dios, pero están muy lejos de quién es ese Dios. Primero están los panteístas. Pan quiere decir todos, teísta o en la creencia de Dios. Los panteístas son aquellos que declaran que todo es Dios. En otras palabras, identifican a Dios con el universo o con la naturaleza. La madre naturaleza viene a ser su Dios. Entonces, como todo es Dios, todo lo que hay en la naturaleza, dicen ellos, es Dios. Y si vas a la India, que son panteístas, te van a decir que la serpiente es Dios, que el mono es Dios, que la rata es Dios, y hasta hay templos para las ratas, hay templos para las serpientes, no para que vayan las serpientes, sino para ir a adorar a las serpientes. En otras palabras, toda criatura que existe en la naturaleza, para el panteísta es Dios. Esto incluye a aquellos que creen en que tienen la creencia de la Pachamama. No sé si has escuchado ese término. Especialmente en América del Sur, la Pachamama es la madre tierra. Bueno, si hay una madre tierra, tendría que haber un padre tierra también. Pero ellos consideran que la naturaleza es Dios. Con solamente considerar esto, eso te podría ayudar a entender
¿por qué los indios, los nativos, los aborígenes, le presentaban ofrendas al volcán? Empezaba a temblar o empezaba a echar humo, decían, el volcán está enojado, vamos a presentarle una doncella. Porque en su concepto panteísta, el volcán era Dios. Y no me extrañaría que la tierra de donde tú vienes haya tenido creencias similares. Como, por ejemplo, aquellos que presentaban ofrendas a Tonatiuh, el rey, el dios de la lluvia, para que hubiera lluvia sobre las siembras. Y así sucesivamente podrías tú pensar en diferentes dioses que los indios tenían debido a este concepto de todo es Dios. Entonces, cuando tú matas una cucaracha, tú estás matando a Dios. Ahora también puedes entender, porque en la India adoran a las vacas. Y así sucesivamente. Pero esta creencia de la naturaleza como Dios definitivamente contradice lo que la Biblia menciona. ¿Por qué? Porque en la Biblia Dios es presentado no como parte de la naturaleza, sino como el creador. No es presentado como la creación. Cualquier cosa que nosotros veamos en el universo es obra de las manos de Dios. Un verso que es increíblemente poderoso. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo lo que existe fue creado por Dios. Y si alguna vez te preguntaste que por qué se le llama el universo, es precisamente por esta razón. Un verso, un verso que describe quién es el creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice también, porque en Él, y aquí está hablando de Jesucristo, creemos que Jesucristo es Dios, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, las cosas que podemos ver, las cosas que no podemos ver, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. O sea que estos versos contradicen la idea panteísta de que todo es Dios. No, Dios es el creador de todo. Dios es el creador de la naturaleza. Dios es el creador de la Pachamama, como dicen allá. Imagínate que si esto fuera cierto, aquí acaba de volar un mosquito a la par mía. ¿Y qué es lo que hacemos cuando vemos un mosquito y se nos pasa enfrente? Lo matamos. Matamos a Dios o matamos a uno de los miles de dioses de los panteístas. Cualquiera se reiría si yo te digo eso. Otros que están confusos acerca de la existencia de Dios y de quién es Dios son los politeístas. Aquí de nuevo al significado de la palabra, poli quiere decir muchos, teístas, los que creen en muchos dioses, o sea, politeístas. Teos quiere decir Dios. Estos son los que creen en la existencia de muchos dioses. Pero el politeísmo no es nada menos que el resultado de haber rechazado al único y verdadero Dios y haberlo sustituido por dioses hechos por el hombre, que realmente no son dioses, son creación creado por mano de hombres. ¿Por qué el hombre llega a hacer eso? Bueno, yo creo que esa era una pregunta que se hacía en los tiempos de Pablo,
porque cuando Pablo le escribe a los romanos que tenían muchos dioses, el apóstol dice, creyéndose sabios, o profesando, diciendo ser sabios, se volvieron necios. Cambiaron la gloria de un Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Este verso que ves ahí en la pantalla te describe precisamente a los politeístas y a los panteístas. Adoraron a la criatura, a los reptiles, a las aves, o sea, muchos dioses, y algunos en forma de hombre. Neptuno, Apolos, Poseidón, tantos que tenían en ese tiempo. El politeísmo es exactamente lo mismo que la idolatría. Y esta categoría incluye tanto a los nativos como a los griegos. Los griegos tenían su panteón, su lugar para todos los dioses. Panteón no era cementerio como se te enseñó. Pan dijimos todo, teón Dios, el lugar de todos los dioses. Y esta categoría también incluye a muchas religiones que dicen que creen en Dios, pero que adoran imágenes. Se volvieron necios. Como decía el domingo pasado, el hombre en su terquedad o en su insensatez agarra un árbol, de un pedazo del árbol hace un ídolo, lo pone en un lugar ahí alto, se arrodilla delante de él y dice, tú eres mi Dios. Y luego con lo que le sobra de la madera, hace una hoguera y se hace unas tortas. Y no se pone a pensar, ¿cómo este puede ser Dios si yo lo hice? Bueno, están entenebrecidos en su razonamiento. Entonces, tenemos a los politeístas, tenemos a los deístas también. Los panteístas, los politeístas y los deístas. Ahora, los deístas, estos creen en la existencia de una deidad poderosa, pero no necesariamente en el Dios que la Biblia describe. Los deístas son aquellos que dicen, Dios es el arquitecto del universo. Bueno, sí están diciendo una verdad, porque Dios es el que creó todo esto. Pero el problema de los panteístas es que ellos creen en la grandiosidad y trascendencia de Dios, o sea, una deidad poderosa, pero no en la inmanencia de Dios. Y aquí estoy usando dos términos importantes. Trascendencia de Dios quiere decir a la grandeza, la majestad de Dios que traspasa los cielos, que traspasa todo. Y la inmanencia quiere decir que aún así Él puede estar con nosotros aquí presente. Quiero darte un ejemplo de esto. Dije, ellos creen en la grandiosidad y la trascendencia de Dios, pero no en la inmanencia. El arquitecto del universo, dicen. Bueno, un arquitecto puede construir una casa, pero no necesariamente vivir en ella, ni visitar esa casa todos los días. O sea, en otras palabras, la construye y ahí se queda. Bueno, la idea que tienen los deístas es precisamente esa. Que esa deidad superpoderosa creó el universo, pero no vive ahí, simplemente lo dejó, lo abandonó. Eso es como quien dice, el relojero creó un reloj, le dio cuerda y ahí lo dejó y nunca más lo vio, nunca más lo atendió. Esa es la idea
de los deístas. ¿Será posible eso? ¿Será posible que Dios es tan grande que traspase el universo y los cielos de los cielos, pero que no puede vivir en el corazón de una persona o aquí con nosotros constantemente? Bueno, yo creo que esa pregunta se hacía en los tiempos de los profetas también, porque el profeta Jeremías al pueblo de Israel, cuando estaban en su insensatez de que no querían reconocer a Dios, sino que se hacían sus aceras y sus baales, sus propios dioses, quizás pensaban, Dios no está con nosotros, hagámonos nuestro propio Dios. Pero Jeremías le responde diciendo, así dice el Señor, ¿soy yo un Dios de cerca? Declara el Señor, y no un Dios de lejos. ¿Será posible que esté allá donde no me puedes alcanzar y no pueda estar aquí? Bueno, simplemente eso iría en contra del concepto correcto de Dios, del cual hablamos la semana pasada. Si Él es Dios, Él puede estar llenando el universo, y si Él es Dios al mismo tiempo puede estar aquí con nosotros. Y dice el profeta, ¿podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿Quién acaso no lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Y ese verso nos está hablando de esos dos atributos de Dios. La trascendencia, la grandiosidad, pero también la presencia aquí en nosotros, con nosotros. Llenando los cielos y llenando la tierra. Ahora, ya vimos 2 que lo niegan, ateos y agnósticos. Ya vimos 3 que no lo niegan, pero que están muy equivocados en cuanto a la idea de Dios. Pero nuestro deseo esta noche es responder a la pregunta que si existe Dios. ¿Cómo podemos saberlo? ¿Podemos saberlo por medio de la ciencia? Bueno, en gran manera sí. Pero quisiera hablar esta noche también de evidencia de que Dios existe. Aunque no conocieras la Biblia, aunque no te consideras una persona religiosa, con solo que usaras un poquito tu razonamiento, podrías llegar a la conclusión, tiene que existir. Ahora, la existencia de Dios, probada por la ciencia, no puede ser. Porque Dios no es materia para ser medida, para ser pesada o para ser cuantificada, que son las proposiciones principales de la ciencia. Si algo puede ser medido, pesado y sentido. ¿Okay? Pero la pregunta es, ¿cómo puede un ser finito probar a un ser infinito o a un Dios infinito? Y la respuesta es imposible. Pero eso no quiere decir que no haya suficiente evidencia para señalar la existencia de Dios. Cuando una persona va a un jurado, es posible que el jurado o el fiscal no tenga las pruebas concluyentes de que el hombre o la mujer ha cometido el crimen. Entonces recurren a lo que llaman evidencia circunstancial. Y muchos juicios son determinados por evidencia circunstancial. En otras palabras, esto más esto más esto más esto más esto, este tiene que haberlo hecho. De la misma manera, cuando hablamos de Dios, hablamos de evidencia, porque ya dijimos, Dios no puede ser pesado, medido, cuantificado. Pero la evidencia casi siempre cae en 2 tipos de evidencia. Uno es desde el punto de vista filosófico, usando la mente, usando el razonamiento, basándonos en lo que podemos ver de la creación, que en la Biblia se le llama,
o bíblicamente hablando se le llama la revelación general. Pablo había hablado de eso cuando dice que la creación da suficiente evidencia para creer en Dios. Y luego está la evidencia de tipo bíblico. Aquí sí ya estamos hablando de fe, ya estamos hablando de lo que la Biblia dice, pero no quisiera entrar en detalle en este momento acerca de la Biblia dice. Quiero que pienses un poquito. Cuando hablamos de evidencia, estamos hablando de por lo menos 3 argumentos que se usan para mostrar que Dios existe o llevarnos a la conclusión que Dios existe. Uno de ellos es conocido como el argumento o la propuesta cosmológica. ¿Por qué se llama cosmológica? Bueno, se llama así porque este argumento es basado en observar el cosmos, la creación, y en la ley que propuso el filósofo Aristóteles, la ley de causa y efecto. Toda causa crea un efecto. Y recuerdas que hablamos de el efecto dominó, que dijimos que para que las piezas caigan tiene que haber una causa. La evidencia de este argumento es, mira el mundo, mira el universo. El universo existe. No hay ni la menor duda de eso. Pero entonces viene la pregunta, bueno, ¿de dónde viene este universo? De acuerdo a la ley de causa y efecto, es de pensar, bueno, si esto existe, es porque alguien lo creó o alguien lo hizo. Yo creo que si en tu casa llegara a suceder que aparece una camisa tirada o un poco de leche tirado en el piso y llamas a tus hijos y les dices, ¿y esta leche tirada en el piso? Y dice el más grande, yo no fui, mamá. Ni yo tampoco, dice el chiquito. Y el de en medio dice, no, ni yo tampoco. Eso haya estado siempre. Ahí ha estado esa leche siempre tirada. Nadie la tiró. Tú como madre, creo que te enojarías, te reirías, los castigarías porque el argumento que te están dando es ridículo. Ahí ha estado siempre. No, si hay leche tirada, es porque alguien la tiró. Y si hay leche, es porque alguien le sacó la leche a la vaca. Y si hay leche en casa, es porque alguien fue a la tienda y trajo la leche. O sea, todo tiene su causa. Entonces, cuando hablamos de este argumento, estamos hablando precisamente de eso. El argumento es presentado de diferentes maneras, pero quiero recordarte una proposición de Aristóteles. Aristóteles creía, con toda razón, que es imposible un regreso infinito de causas. Espero que te haya quedado claro la explicación que te di la semana pasada. Voy a ampliártela esta noche. Pero una de las formas más conocidas de este argumento es lo que se conoce como la forma kalam. Kalam es una palabra árabe y de ahí se toma el argumento combinado con la ley de causa y efecto propuesta por Aristóteles. Ahora, basado en la existencia del cosmos y la ley de causa y efecto. Esto es lo que dice el argumento ya puesto de manera gráfica. El universo existe. ¿Vas a negarlo? ¿Quién negaría eso?
Aun si alguien dijera, no, esta es una idea que estamos viviendo, pues ese es tu universo. Pero de que existe, existe. ¿Okay? Cuando afirmamos que el universo existe, nos vemos forzados a dos posibilidades. ¿Cuáles son esas posibilidades? Si esto que vemos, los planetas, la luna, el mar, la tierra, las estrellas, todo eso, tuvo comienzo, o la otra posibilidad, no tuvo comienzo. Eso es como decir, haya estado la leche siempre tirada. No la creerías, ¿verdad? Ahora, lo lógico es, si esta computadora, este teléfono, este televisor que estoy usando para ver este programa existe, es porque alguien lo hizo. Entonces, cuando creemos, bueno, pues tiene que haber habido un comienzo, también hay dos posibilidades. Una, como dijo el niño, no, si eso haya estado siempre. Nadie botó la leche. Se botó sola. Ridículo, ¿no? Y la otra es, no, pues alguien botó la leche. El universo existe, tiene que haber tenido un comienzo, y ese comienzo tiene que haber sido causado. Cuando le preguntas a los que niegan la existencia de Dios, bueno, ¿y de dónde viene todo esto? Te responden como el niño de la leche. No, si eso haya estado siempre. No. Si hay algo en tu comedor, en tu sala, en tu dormitorio, es porque alguien lo puso ahí. No apareció de la nada. Entonces, si fue causado, surge entonces la pregunta que si fue causado por un ser personal o fue causado por un ser impersonal. Cuando digo por un ser personal es que tiene los atributos de una persona: intelecto, voluntad, sensibilidad, o fue causado por un ser impersonal, que no puedo pensar en un ser impersonal. ¿Okay? Pero aún podríamos decir, no fue causado por una fuerza. Como dicen, no, es que toda la energía del universo un día explotó y se formó la... Bueno, pero ¿y quién puso esa energía allí? No, haya estado esa leche siempre. Sería ilógico. Por lo tanto, los que niegan la existencia de Dios no pueden usar el argumento de regreso infinito de causas, porque llegarían al principio de que si algo explotó, ¿quién creó ese explosivo? ¿Quién detonó ese explosivo? Tendríamos que llegar a lo que Aristóteles llamó la causa primaria, la causa sin causa. Y la Biblia lo comprueba, porque la Biblia dice, levanta tus ojos, mira lo alto, mira quién ha creado la luna, el sol, los planetas, los astros, dice la Escritura, el que hace salir en orden su ejército y a todos los llama por nombre. Por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no falta ni uno. O como dijo Job, que no era científico, dijo, ¿quién es el que pone las basas o los pilares de la tierra? ¿Quién es el que la sostiene en su lugar? Y la Biblia dice también que esa creación de la cual estamos hablando proclaman la gloria de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión del universo anuncia la obra de sus manos. ¿La obra de las manos de quién? Bueno, no le llamemos Jehová ahorita. Llamémosle la causa primaria. La causa que no fue causada.
Obviamente nosotros sabemos que es Dios. Pero observar la creación nos dice, tiene que haber un Dios. Luego está otro argumento, otra manera de presentar la existencia de Dios, y ese es el argumento teleológico. Telos quiere decir diseño en griego. El argumento teológico dice que el universo, el cosmos, muestra propósito, finalidad o diseño. Con solo ver el significado de la palabra cosmos. Cosmos quiere decir orden. Ver esta creación, todo tiene un orden establecido. Todo tiene un propósito o una finalidad. ¿Para qué sale el sol? Con el propósito de darnos calor y luz. ¿Para qué sale la luna? Para darnos luz cuando no esté el sol. O sea, vemos en la creación un propósito, aún hasta en las criaturas. Vemos ese diseño. Entonces, no importa la complejidad del universo, esa complejidad siempre nos va a apuntar a lo que llamamos un diseñador inteligente. Como dije antes, algunos le llaman el arquitecto del universo. ¿Cómo sabemos que este universo tiene un diseño detrás de sí? Que no es producto de la casualidad, sino de la causalidad. La casualidad sería, no, pues se cayó la leche. La causalidad es, no, mi hermano la botó. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de las constantes físicas, la gravedad, la velocidad de la luz, la constante magnética, la masa del protón o del electrón, la órbita del electrón sobre el protón o el neutrón, lo que haya sido, vemos que esas cosas no suceden así porque así, que todo tiene una razón de ser, que todo tiene un diseño de una mente superior. Este argumento le daba problemas a uno de los más acérrimos opositores de la idea de Dios. Y este era el famoso francés Jean-Marie Voltaire en inglés, quien reconocía el diseño del universo. O sea, no podía negar que esto tiene una mente detrás de eso. Y él decía esta frase: cada vez que yo veo este reloj, no puedo dejar de pensar en la existencia de un relojero. Puesto en otras palabras, cada vez que veo este universo, no puedo dejar de pensar en la existencia de un diseñador del universo. Y aunque en su corazón se rechazaba a decir ese es Dios, eso siempre lo ponía en problemas y en confusión. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia habla de ese diseño, de ese orden. Mas por toda la tierra salió su voz, dice, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol, y como un esposo que sale de su alcoba, de un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el otro extremo de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Ahí está viendo diseño. Dios ha puesto un orden. La salida del sol, el mediodía, el ocultarse del sol, la rotación de la tierra y todo eso. Eso es parte de
la comprobación del argumento teleológico. Y por último, por si eso no fuera suficiente, yo creo que basta tener un poquito de raciocinio para decir, pues sí, esto no puede ser que ahí estaba nomás. No, esto tiene que haber tenido un diseño. Y ahora con esto del descubrimiento del ADN y de las células, los científicos ven ese diseño. Esto no es así nomás. Tiene que haber una mente detrás de todo esto. Eso es como que alguien crea que un libro se formó porque un montón de letras en el universo decidieron juntarse y se plasmaron en el papel y armaron una historia. No, alguien tiene que haberlo. Alguien tiene que haber tomado esas palabras y arreglado de tal forma que completen un libro. De la misma manera con el argumento teleológico. Toda la evidencia que vemos en este libro llamado Universo apunta a un gran escritor. Y luego tenemos el argumento moral. Y con ese vamos a concluir esta noche. El argumento moral. Cuando hablamos de moral estamos hablando de el conocimiento de qué es bueno y qué es malo. El argumento moral básicamente dice que cada persona en este mundo tiene un sentido de responsabilidad moral. Que cada persona en este mundo sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Y que cuando hace lo malo, su conciencia lo acusa. Tú no tienes que enseñarle al niño la diferencia. Ya viene en nosotros. ¿Por qué nos sentimos mal cuando hacemos algo malo? Porque nos metieron la idea de Dios. No. Es parte de nuestro ser. Nos sentimos con la obligación de hacer lo que es bueno. Entonces, el argumento moral nos apunta hacia la existencia de un ser que tiene que ser el juez o legislador. Alguien a quien tendríamos que darle cuenta de si hicimos lo bueno o hicimos lo malo. Y no es necesario que tengas una religión para creer eso. Todo el mundo lo sabe. Sino para que hay leyes. ¿Por qué meter preso al que robó? Porque si fuéramos seguidores de la teoría de la evolución, pues no podríamos acusarlo de que robó, porque él simplemente está llenando una necesidad. El más fuerte vive del más débil. Tiene que llenar sus necesidades a como dé lugar. Pero no es así. Todos sabemos que es bueno y que es malo. A esas personas que creen de esta manera, yo les preguntaría cuando alguien le roba algo, bueno, ¿y quién dice que te ha hecho algo malo? No, que me robó la computadora. Pero ¿y de dónde has sacado que robar es malo? ¿O de dónde sacaste que matar es malo? Y la única respuesta plausible o aceptable es, pues tiene que haber alguien que dijo que esto es malo. Y ese es ese juez del cual estamos hablando. La Biblia lo confirma cuando dice, porque cuando los gentiles o los no creyentes que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Y su conciencia da testimonio y sus pensamientos los acusan unas veces y otras veces los defienden. Pensemos en esto. La ley escrita en sus corazones.
Todos tenemos una idea de esto es bueno, esto es malo. Cuando hacemos lo malo, se cumple lo que este verso está diciendo. Nuestra conciencia nos acusa. No podemos negarlo. Perdemos el sueño por lo malo que hicimos. Y cuando hacemos algo bueno, nos sentimos alegres, satisfechos y es lo bueno. Independiente si crees en Dios o no. Pero volvemos a la pregunta, ¿quién determinó qué es bueno o qué es malo? Y la única respuesta es el juez perfecto, el legislador perfecto, el que dio esa ley puesta en nuestro corazón. Y ese no puede ser un hombre, porque cada hombre determina en su sociedad, o las sociedades determinan que es aceptable. Pero no es la sociedad, es Dios, es el legislador perfecto. Entonces, con eso ya tiene suficiente evidencia para decir, bueno, pues sí, tiene que existir un Dios. Ahora, no estoy diciendo que ese sea Alá, Jehová, Mahoma, no, eso lo vamos a tratar después. Pero por lo menos hemos llegado al entendimiento, sí tiene que haber un Dios. Otra pregunta sería, ¿quién es ese Dios? ¿Cómo es ese Dios? ¿Podemos conocerlo? Pero esas son las preguntas que vamos a tratar en las siguientes sesiones. Espero que estos pequeños pensamientos hayan sido de semilla para despertar tu interés por conocer más a Dios, de cuestionar tus pensamientos si es que no crees en Dios y darte herramientas o armas para contrarrestar a aquellos que dicen, no, Dios no existe, que ya es muy poco el número de personas, pero a veces no las encontramos. Te sugeriría que nos mandes un pensamiento allí en Facebook, si te es de bendición o no, preguntas que puedas tener, aún quizás, ¿cómo puedo hablarle a fulano de esto? Creo que te he dado suficiente herramienta, pero te voy a dar otras más en las siguientes sesiones. Con eso ya en mente vamos a cerrar nuestro estudio de esta noche. Si tienes algunas necesidades de oración, compártelas con nosotros. Estaremos orando en lo que resta de la semana. Quiero recordarte también que estamos practicando ayuno. Ya sabes cómo, cuánto tiempo tú quieras, el día que tú quieras, a la hora que tú quieras, pero para que te dediques a pedirle a Dios para que sane nuestra tierra. ¿Okay? Bueno, que el Señor te bendiga. Espero verte el próximo domingo. Buenas noches.